Bien, bueno, como les decía cuando arrancamos la clase, la noticia de esta batalla, que es la que da, por así decir, inicio a la clase de hoy, la batalla de Trasimeno, va a producir grandes ecos, no solamente en Italia, donde principalmente es sentida, sino que se va a sentir en prácticamente todo el mar Mediterráneo. Y estas noticias van a llegar también a Grecia y a Macedonia, y Filipo V, que estaba, como habíamos dicho, enfrascado en guerra contra sus vecinos, va a pausar esta guerra, va a interrumpirla y va a decidir firmar la paz pensando en lo que viene, que es el conflicto con Roma. Bueno, entonces, lo que va a hacer Filipo justamente es buscar invadir Iliria, esta región, por así decir, como colchón o fronteriza entre las dos estados, y su objetivo va a ser tratar de recuperar las ciudades que habían caído bajo poder de los ilirios y sobre todo las ciudades griegas que habían jurado fidelidad a Roma. Y para esto lo que va a hacer en un primer momento, apenas tiene noticia de que los romanos han sido derrotados, cuando firma la paz, es hacer una campaña por tierra en donde va a atravesar la frontera occidental del reino y va a capturar una serie de tribus ilirias como los atintanes y los partinios, a los que va a poner en obediencia a los reyes de Macedonia nuevamente. Esto va a ocurrir aproximadamente entre el verano y el invierno del año 217. No sabemos exactamente en qué momento, lo más probable es que sea en el otoño, porque si la batalla es de el verano, junio más o menos, bueno, probablemente las noticias hayan tardado al menos algunas semanas en llegar a Grecia y a Macedonia. Bueno, a esta expedición por tierra, bastante prematura, fíjense que Filipo no espera demasiado, o sea, ocurre la batalla y ya casi enseguida se manda para Iliria. Le va a seguir una segunda expedición ya un poco más organizada, que no se va a hacer esta vez por tierra, porque básicamente Filipo había, por así decir, avanzado todo lo que podía por tierra, sino que ahora lo que va a hacer Filipo es tratar de ocupar la Iliria romana por vía marítima. A todo esto, Filipo no le había declarado la guerra a Roma. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque, al menos en términos nominales, las ciudades de Iliria, la isla de Córcira, las ciudades griegas como Apolonia y como Epidamno, técnicamente no eran romanas, sino que eran amigas de los romanos que se habían puesto bajo la protección de los romanos. Lo cual, bueno, no es lo mismo, ¿no? Esta fluidez que tienen las relaciones internacionales en la antigüedad, esto de ser considerado un amigo, que en realidad algunos dicen que es ser un amigo, puede ser también un sinónimo de ser simplemente un estado vasallo, con otros términos. Bueno, supone cierta ambigüedad que obviamente puede ser aprovechada por personas como Filipo, que, bueno, dicen, no, pero yo no estoy atacando a los romanos, yo simplemente estoy atacando estas ciudades griegas. Bueno, Filipo va a lanzar una expedición a principios del verano, por agua, digamos, en el 216, y para esto va a ordenar construir una serie de transportes, eh, y los reyes de Macedonia de esta época no tenían una flota desde hacía varias décadas, y para lograr manejar estos transportes va a entrenar a sus tropas durante todo ese invierno y esa primavera en el uso de estos transportes. Yo acá les muestro cómo eran estos transportes, porque las fuentes nos dicen qué tipo de transportes eran, se llamaban lembus o lemboi en griego, y eran pequeños transportes bueno, de madera obviamente, que eran típicos de la región de Iliria y que tenían, por así decir, proas y popas que representaban cabezas de dragón o cabezas de serpientes. Como pueden ver, además, tenían un espacio para remos, y eran barcos que eran muy útiles para el desembarco rápido, no tanto para combatir en alta mar. Es decir, no eran barcos que estaban pensados para luchar contra otros barcos, muchas veces ni siquiera estaban provistos de espolones con los cuales hundir otros barcos. Justo este que tienen acá sí tiene un espolón, pero en general eran barcos pequeños, de pequeño calado. Bueno, Filipo entonces prepara su expedición, eh, empieza a esperar noticias de qué está pasando en Roma, todavía no le llegan noticias muy claras de si Aníbal finalmente logró capturar Roma,
y cuando le informan que la flota romana se había alejado, básicamente que se había dirigido hacia lo que hoy sería Sicilia, se embarcó con estos lemboy, con estos esquifes, hasta la ciudad de Apolonia, una de las ciudades amigas de los romanos. Bueno, justo cuando Filipo había pasado la isla de Córcira, esta isla de Corfú, que está más o menos entre Italia y Grecia, le llegan noticias de que en realidad la flota romana no se había dirigido a Sicilia, sino que en realidad venía para él. Entonces, nos cuenta Polibio, que es la fuente para estos acontecimientos, el rey entra en pánico y empieza a huir rápidamente hacia el sur, hasta otra isla llamada Cefalenia, y va a desistir de su intento de capturar la Iliria romana en este año, ¿no? Bueno, Polibio, por ejemplo, nos dice sobre este hecho. Filipo supuso que, a no tardar, una flota formidable se le iba a echar encima y le dio miedo. Mandó levar anclas al instante y deshacer la navegación que ya habían hecho. La operación de zarpar y la retirada se hicieron en medio de un desconcierto general. Además, Polibio nos cuenta que la escuadra romana en realidad era muy reducida, eran unos 10 o 15 barcos, y que los temores de Filipo no tenían fundamento. Obviamente, una cosa es participar de la expedición y otra cosa es contar la historia muchos años después, ¿no? Ese sesgo que tenemos los historiadores por tener una mirada retrospectiva. Bueno, Polibio concluye lo siguiente, dice, si Filipo no hubiera huido tan absurdamente, presa del pánico, muy probablemente habría alcanzado sus objetivos en Iliria, puesto que los romanos solo pensaban y hacían preparativos para la batalla de Canas contra Aníbal. Ahora vamos a hablar de esta batalla. Incluso quizás hubiera capturado aquellas naves romanas, pero ahora, confundido por aquel aviso, se retiró a Macedonia, indemne sí, pero sin gloria. Así que bueno, a Filipo parece que esta primera expedición por vía marítima no le va a salir bien. Bueno, avanzamos un poquito más en el tiempo. Transcurre todo el año o transcurren varios meses más del año 216 y finalmente vuelven a llegar noticias a Macedonia, cruzando el estrecho, traen noticias de que una vez más los cartagineses han derrotado a los romanos. Esta vez se trata de la batalla de Canas, que hasta este momento, junto con la batalla de Maratón, son consideradas las dos batallas más importantes, por así decir, o están entre las dos batallas con más bajas del mundo antiguo. Son ejércitos, ya estamos hablando de ejércitos de 60.000, 70.000, 80.000 soldados por cada bando, y básicamente los romanos son vapuleados completamente. Si no me equivoco, de la batalla de Canas solamente sobreviven unos 3.000 o 5.000 soldados romanos, los demás son exterminados o hechos esclavos, y esto es para muchos en ese periodo un signo de que, bueno, ya se acerca el final para Roma y que está todo perdido. Polibio, de hecho, y Livio nos cuentan que hubo incluso senadores romanos o jóvenes romanos que, desesperanzados por el resultado de la batalla, habían pensado en abandonar la ciudad y emigrar hacia otros lados, ¿no? Habían decidido huir de Roma porque pensaron que ya todo estaba perdido y que era inminente la captura. Bueno, y no solamente ellos lo creyeron así, sino que también los mismos cartagineses creyeron que esto llegaba a su fin, y entonces podemos entender por qué Filipo, que estaba bastante más lejos, interpretó que, bueno, evidentemente se acercaba todo a su fin y que era necesario hacer algo para acelerar sus planes. Bueno, Filipo va a decidir como consecuencia de esta batalla hacer un pacto con Aníbal, y para esto va a enviar en secreto una serie de embajadas que van a desembarcar en lo que hoy sería el sur de Italia y se van a dirigir a pie hasta donde está Aníbal, la ciudad de Capua, muy cerquita de donde hoy sería Nápoles, al sur de Roma. Bueno, ahí Aníbal estaba tratando de capturar a esta ciudad, barra convencer a esta ciudad de que se uniera a él para no estar en el bando perdedor y básicamente para poder terminar de derrotar a los romanos. Pero justo cuando los embajadores están por llegar hasta Aníbal, uno de los magistrados romanos los para en un camino y les pregunta quiénes son y qué hacen ahí.
y los embajadores no saben bien qué responder, pero finalmente terminan inventando una historia, terminan diciéndoles a los romanos que en realidad vienen de- les cuentan una media verdad, ¿no? Les dicen, no, venimos del rey Filipo, somos embajadores del rey Filipo. ¿Y qué vienen a hacer? Les pregunta el magistrado. Les dice, bueno, en realidad nosotros venimos a buscar una alianza con Roma, queremos ayudar a los romanos en este momento. Y parece que el embajador, bueno, los deja pasar, y bueno, finalmente ocurre que los embajadores muy astutamente llegan hasta Aníbal y firman un acuerdo. Ese acuerdo se va a firmar en el 215 y por suerte para nosotros, Polibio lo va a reproducir lo va a reproducir por completo. Así que tenemos, por así decir, las palabras textuales del acuerdo. Según este acuerdo, los macedonios y los cartagineses, junto con los aliados respectivos, van a prometerse amistad eterna, van a prometerse asistirse en esta guerra y también van a prometerse no firmar una paz por separado con los romanos, y al mismo tiempo van a establecer por así decir, esferas de influencia. Vieron que ya en el Tratado del Ebro tenemos esta idea de las esferas de influencia. Básicamente Italia, Sicilia, el occidente del Mediterráneo le van a corresponder a Cartago y el oriente le va a corresponder a Macedonia. Además, se comprometían a asistirse mutuamente, es decir, que si vencían a los romanos, básicamente los cartagineses iban a asistir a los macedonios en conquistar toda la región de Iliria romana. Bien, Polibio entonces nos transcribe este acuerdo. Yo se los copio acá para que lo podamos leer. Dice el acuerdo: también nosotros seremos enemigos de los que hagan la guerra al rey Filipo, a excepción de los reyes, las ciudades y los linajes con los cuales tengamos juramento de amistad. Nos seréis también aliados en esta guerra contra los romanos, hasta que los dioses nos cedan a todos la victoria. Nos ayudaréis como convenga, en la forma que acordemos. Y si los dioses hacen que esta guerra que hacemos todos contra los romanos y sus aliados la acabemos con buen éxito, y ellos buscan nuestra amistad, accederemos, pero de manera que esta amistad valga también para vosotros, y así no les sea nunca lícito declararos la guerra, ni dominar Córcira, ni Apolonia, ni Epidamno, ni Faros, ni Dimale, ni Partino, ni Atintania. Restituirán a Demetrio de Faro sus amigos, que ahora se encuentran en poder de los romanos. Y si estos os declaran la guerra, o nos la declaran a nosotros, nos ayudaremos mutuamente según precisemos unos y otros. Bueno, hay bastantes cosas interesantes del texto, pero me parece para destacar muy importante que el texto parece suponer que después de la guerra Roma va a seguir existiendo como Estado independiente, ¿no? Dice, bueno, si acabamos la guerra, va a pasar tal cosa con los romanos, vamos a asegurarnos de que los romanos hagan esto. Entonces, el tratado es interesante porque muestra un poco que si bien los romanos habían sido vapuleados de forma épica varias veces, ni los cartagineses ni los macedonios interpretaban que, por así decir, los romanos habían dejado de existir políticamente, sino que, bueno, evidentemente todavía quedaba mucho trabajo por realizar y que probablemente iban a sobrevivir. También es interesante porque nos nombra las localidades específicas. Estas localidades específicas que se mencionan son muy importantes para lo que después vamos a hacer, porque nos muestra que las fuentes históricas, como Livio, que después las copiaron, hicieron un trabajo relativamente bueno en mencionar estos lugares. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Les copié acá, les copié acá un barco, ¿no? Este barco que tienen acá es un barco que aparece en relieve, que aparece en el Templo de la Fortuna Primigenia y que representa un quinquerreme romano con sus soldados, ¿no? Bastante interesante la representación. Maylen, creo que vos querías decir algo. Sí, por el extracto parece que tampoco esté contemplado el exterminio de Roma. Exactamente. Y eso es muy interesante porque justamente en la versión de Livio, que también la tenemos, se implica, o sea, se da a entender que sí se va a exterminar a los romanos o que van a dejar de existir. Con lo cual, para mí eso es importante para lo que vamos a ver después cuando estudiemos la posibilidad de que uno haya sacado esto del otro, es decir, de que Livio haya tomado esto de Polibio. Es decir, si Livio conocía este texto, literalmente Polibio lo copia así textual como está, ¿por qué da otra versión?
Y si da otra versión, ¿eso implica que él no conocía el libro de Polibio? Bueno, todas estas preguntas que empiezan a aparecer son, por así decir, el foco de lo que después vamos a hacer en las próximas clases. Para mí también está la cuestión del miedo, más allá de que se conozca el texto completo, a uno se le escapa el miedo. Sí, bueno, eso quizás tenga que ver con digamos, este tratado ha sido estudiado bastante en detalle, sobre todo por un estudioso una persona que se dedica a estudios semíticos, llamado Elias Bickerman, un tipo que falleció hace como más de 50 años ya, estadounidense, y él estudió muy en detalle el texto, lo comparó con otros textos semíticos de Fenicia, y dice que son muy parecidos en la estructura. Aparentemente, según él, es un juramento, por así decir, de tipo semítico. Yo no copié todo el tratado, pero tiene juramentos hacia el sol, la luna, los dioses locales, y ese tipo de tratados es muy típico de las ciudades fenicias, con lo cual Elías Bickerman y otros historiadores creen que se trata de una representación textual del acuerdo, que no es simplemente que Polibio está parafraseando, sino que literalmente lo copió. Así que, bueno, quizás lo del miedo tenga que ver con que al ser un tratado no se incluye por una cuestión de fórmula, ¿no? Claro, también está la cuestión de, por ejemplo, yo estaba pensando en el tratado que hicieron em, Ramsés II con, bueno, no me acuerdo, el enemigo después de la batalla de Kadesh, Sí. que habían Idioma copias puede egipcias, ser. Sí. que No me habían acuerdo si. copias egipcias, perdón, Sí, sí, perdón. había copia egipcia y copia, digamos, del otro lado, pero parece que se conservó solo la egipcia. Entonces, Sí, por porque eso. sí, si no me equivoco, porque se conserva también de ese periodo las cartas, no sé si son las cartas de la Marna, o sea, es el periodo del Imperio Nuevo. No me acuerdo ahora si es Hattusil o Yupiluliuma el monarca hitita, pero sí, de hecho ese tratado que vos mencionás es, si no me equivoco, es el tratado de paz más antiguo que conservamos de toda la humanidad. Y es un tratado muy interesante, sí, porque se ven estas fórmulas de cómo se empiezan a usar ciertas fórmulas para establecer cláusulas. Es súper interesante. Yo lo he trabajado en clase con mis alumnos y es un tratado muy interesante. Bien, bueno, Mailén, como siempre, muchas gracias por participar. Son siempre muy, muy interesantes tus intervenciones. Vamos a ver qué pasa después del tratado, ¿sí? Bueno, el tratado, por supuesto, va a dar comienzo formal a la guerra. El tratado está echado en el 215, pero tenemos además a una fuente bastante más tardía y más subsidiaria, digamos, no tan importante, llamada Apiano, que nos dice que después de enterarse del tratado, los romanos le declaran formalmente la guerra a Filipo. Aparentemente, digamos, es obvio que ya habían ocurrido hechos bélicos, la expedición en Iliria en el 216, pero aparentemente con la aparición del tratado 215, los romanos deciden hacer una declaración formal de guerra. Si esto es así, no lo sabemos con exactitud porque Livio, Tito Livio, la fuente principal de esta guerra, no nos lo cuenta. Livio nunca nos dice que se declaró formalmente la guerra. Lo que sí nos cuenta Livio es que al año siguiente de que se realizara el tratado, Filipo va a volver a Iliria y esta vez va a hacer un ataque frontal mucho más abierto y mucho menos tímido del que había sido antes, en los años anteriores. Bueno, eh, los romanos al conocer la existencia del tratado, le van a pedir a uno de los magistrados, el pretor Valerio Levino, que tome parte de la flota que tenía Roma y que la destine a proteger las costas de la región de lo que sería Apulia, Mesapia, toda digamos, la botita, y le va a asignar además una legión, unos remanentes de los sobrevivientes de Canas, para que patrulle las ciudades, muchas de las cuales son griegas y están sospechadas de cobijar simpatías con los cartagineses y con los griegos. Es decir, acá se pone picante la cosa porque Filipo, representante macedonio, pero también representante de Grecia, tiene vínculos con los griegos del sur de Italia, sobre todo en Tarento. Entonces, si Filipo lograse
hacer pie en Iliria, lograse someter esa región, tendría puertos, podría cruzar hacia Italia y hacer una convergencia con Aníbal, con lo cual se sellaría, por así decir, ahí sí el destino de los romanos. Entonces el Senado, además de asignarle tropas, además de asignarle una flota, lo va a autorizar también para cruzar a Iliria, para cruzar a Grecia y para cruzar a Macedonia, para tratar de asegurar vía diplomática, vía militar, la seguridad de la región. Bueno, mientras ocurría esto, los cartagineses obviamente trataban de establecer un contacto con Filipo, obviamente los iba a ayudar esto, y entonces trataron de capturar la ciudad de Tarento, que era el puerto, por así decir, el único puerto natural que existía en esta región de Italia y por lo tanto era el lugar obvio de desembarco para las tropas macedonias. Entonces, ya a partir del 214, 215, Aníbal va a estar muy atento, tratando de capturar esta ciudad a través de espías, a través de personas que sobornen a los magistrados, los convenzan para que le abran las puertas a su ejército. Bueno, mientras ocurre esto, Filipo va a volver a atacar a la Iliria romana y va a lanzar un ataque marítimo nuevamente hacia Polonia en el 214. Pero este ataque no tiene éxito porque los apoloniatas cruzan el mar Jónico, le traen al pretor Levino, que estaba en Tarento, un mensaje alertándoles, diciéndoles que enseguida la ciudad está siendo asediada y que necesitan refuerzos, y el pretor va a desembarcar por la noche en secreto en Apolonia con su legión y con su flota y va a entrar a la ciudad defendiéndola de un posible ataque. Simultáneamente, va a enviar una pequeña escuadra, bastante menor, hacia el sur, hasta Orico, que es este lugar que ven acá, en lo que hoy sería el sur de Albania, y los romanos van a entrar en la ciudad, van a atacar a la guarnición macedonia que la había ocupado un poquito antes, la van a derrotar y luego van a marchar toda la noche hasta la ciudad de Apolonia, donde van a atacar a las tropas de Filipo en conjunción con los ciudadanos de Apolonia y los romanos que se habían quedado en la ciudad. El resultado va a ser un combate por la noche muy caótico, en donde, según Livio, esto hay que tener cuidado, los macedonios van a perder a más de 3.000 soldados. Una derrota no tan insignificante, no tan grande tampoco, pero bueno, es una derrota, una primera derrota para los macedonios. Tito Livio, que es la fuente de estos episodios, nos cuenta esto en su libro 24. Él escribe lo siguiente. El campamento fue saqueado y las catapultas, ballestas y demás máquinas de guerra traídas para el asedio de la ciudad se las llevaron los apoloniatas a Polonia para defender sus murallas si en algún momento se encontraban en una situación parecida. El resto del botín del campamento fue todo para los romanos. Cuando llegaron a Orico las noticias de estos hechos, Marco Valerio llevó inmediatamente la flota a la desembocadura del río para que el reino pudiera emprender la huida en las naves. Filipo, por tanto, sintiéndose en inferioridad para combatir, tanto por tierra como por mar, sacó a tierra las naves, las quemó y se dirigió por tierra a Macedonia con un ejército en gran parte desarmado y despojado. La flota romana, mandada por Marco Valerio, pasó el invierno en Orico. Bueno, el triunfo, en algún sentido tácticamente menor de los romanos, va a ser estratégicamente muy importante porque Roma va a asegurar con esto la lealtad de las ciudades griegas en la región, es decir, no hay que subestimar la importancia de, en este contexto de debilidad, que los griegos hayan querido mantenerse fieles a Roma, y además va a lograr evitar que los macedonios pongan un pie en el mar Adriático, lo cual no es menor de vuelta porque obviamente le permitiría a Filipo cruzar hacia Italia con su flota. Bueno, Filipo no va a desistir. Filipo va a seguir con la intención de cruzar hacia Italia y de someter a los romanos y capturar la Iliria, y al año siguiente va a volver y esta vez le va a ir bastante mejor. Entonces, lo que va a hacer básicamente Filipo, aprovechando que los romanos siguen empantanados en su guerra con Aníbal, paréntesis, recordemos, el enfrentamiento principal sigue siendo el enfrentamiento por la supervivencia en Italia. Para los romanos, lo que pasa
más allá del Adriático, es importante, pero obviamente tiene un carácter menor en comparación a lo que ocurre en Italia, donde se está básicamente luchando por la supervivencia. Bueno, entonces Filipo va a aprovechar que los romanos están distraídos en cierto sentido y va a atacar Iliria, pero esta vez va a cruzar más hacia el norte y va a atacar una fortaleza llamada Liso, que va a ser uno de los puertos naturales de la región y capturando esa fortaleza ya va a poner pie en el Adriático y ahora sí las cosas se empiezan a poner bastante más feas para Roma porque ahora con un puerto Filipo puede cruzar hacia Italia. Eh, Bien, esto va a repercutir fuertemente porque los pueblos, algunos de los pueblos en Iliria, viendo que Filipo hace avances y que vuelve, y viendo la debilidad aparente de los romanos, se van a pasar al lado de los macedonios, en particular los atintanes y los partinios, tribus ilirias de la región, y sabemos por fuentes más tardías que además Filipo va a ocupar también una fortaleza llamada Dimale, desde donde va a seguir amenazando a Polonia. Así que bueno, la campaña del 213 resulta ser bastante buena para el rey de Macedonia y preocupante para los romanos. Bueno, esta situación va a empeorar todavía más, porque al año siguiente, en el 212, finalmente eh, Aníbal, a través de la traición y del soborno, va a lograr que un grupo de ciudadanos de Tarento, esta ciudad que tiene el único puerto natural de esa región de Italia, le abra las puertas a sus tropas, que van a ocupar toda la ciudad, pero por fortuna para los romanos, acá se salvaron, yo diría, casi de milagro. Tarento estaba, digamos, Tarento estaba en una península que tenía una isla enfrente y la ciudadela de la ciudad, es decir, la fortaleza principal estaba en la isla, que además dominaba el puerto. Bueno, por suerte para los romanos, eh, en la noche en la que la ciudad cae, los soldados alertan a los guardias y logran evitar que los cartagineses capturen también la ciudadela y el puerto, con lo cual se da una situación un poco mixta en la cual los cartagineses controlan la ciudad, pero los romanos controlan la fortaleza y el mar, controlan todo el tráfico, con lo cual pueden, por así decir, bloquear marítimamente a la ciudad. Bueno, la captura de Liso, que yo les comenté antes, también bueno, es descrita por Polibio. Acá hay una pequeña cita que vamos a leer sobre esta captura. Diríase que Filipo se apoderó de estas plazas milagrosamente. Su gesta le valió someter a los vecinos y además se le pasaron voluntariamente la mayor parte de las ciudades ilirias. Esto es importante. La mayor parte de los ilirios, cuando ven que Filipo tiene éxito, se les pasa voluntariamente, no es ya una cuestión digamos, de poderío militar, y esto muestra un poco lo caótico y lo anárquico que era este mundo, en donde básicamente todos buscaban la seguridad y no, quizás no era tanto una cuestión de ideología, de odio a Filipo, sino que, bueno, era una cuestión de supervivencia. Desde entonces, Continúo, desde entonces no hubo fortificación que pareciera segura contra Filipo y nada fue tenido por suficiente por sus adversarios, después de que el rey logró conquistar estos fortines. Livio, además, nos va a contar que después de la captura de Liso y después de la captura de Tarento, los romanos se dieron cuenta de que no podían seguir evitando prestarle la atención que merecía la región de Grecia, ya estaban, digamos, jugando con fuego acá, digo, con un puerto en el Mar Jónico y en el Adriático y prácticamente un puerto en Italia, el cruce estaba casi asegurado. Entonces nos cuenta Livio que los romanos van a buscar activar la situación en Grecia haciendo una alianza con los etolios. Y para hacer esta alianza con los etolios, nos cuenta, durante el asedio de Siracusa, los romanos habían perdido también la ciudad de Siracusa, en Sicilia, que había sido ocupada por los siracusanos, que habían expulsado, por así decir, a los romanos y habían buscado la alianza con Aníbal. Y nos cuenta que en ese momento, cuando los romanos están tratando de recuperar la ciudad, bueno, es el momento en el cual buscan concretar la alianza con estos pueblos griegos. Y nos dice lo siguiente, dice, un tal Damipo, un lacedemonio o espartano, enviado por Siracusa al rey Filipo, había sido capturado por naves romanas. Epicides, el líder de la rebelión,
estaba muy interesado en rescatarlo a toda costa. Y Marcelo, el cónsul romano, no se opuso a ello, pues ya entonces, esto es lo más importante, ya entonces los romanos buscaban la amistad de los etólios, aliados de los espartanos o lacedemonios. Es decir, que ya en el 212 los romanos van a empezar a hacer un esfuerzo por involucrarse más activamente en las cuestiones griegas. Ese esfuerzo va a dar como resultado un pacto entre romanos y etolios. Estos etolios, recuerden, eran los antiguos enemigos de Filipo y por lo tanto eran naturalmente los mejores aliados que Roma podía encontrar en Grecia. Bien, entonces, el pretor que estaba, no sé si tienen alguna pregunta, interrumpo brevemente porque hablé un montón, entonces por ahí quedó alguna duda. Un comentario, me parece medio raro que descubierto un tratado de amistad sea como considerado un casus belli y que no esté explícito en ningún lugar que consideraran ese pacto de amistad como causante de la guerra. No sé, es como que me perdí en esa parte. Sí, en realidad en el tratado entre cartagineses y macedonios, ellos se prometen mutuamente asistencia contra Roma, es decir, que se juran ayudarse en una guerra, no es que simplemente se juran amistad. Es un tratado en donde directamente vos lo lees y se están repartiendo Italia, ¿no? En realidad, bueno, Italia le queda a los cartagineses, pero es claramente un tratado hostil, no es simplemente un seamos amigos, es un tratado Ahí, de guerra, es un tratado claramente belicoso. ahí entendí. Yo pensaba que era meramente de amistad y asistencia mutua o defensivo en todo caso, pero no pensaba que también era ofensivo. No, era ofensivo y claramente era un tratado de alianza que incluía lo de ofensivo y lo defensivo. Y bueno, claramente por eso, si bien no es técnicamente, legalmente una declaración de guerra, por eso los romanos aparentemente se vieron en la obligación de presentarle a los etolios, a los macedonios la declaración de guerra. Ahí entendí. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta hasta acá, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, año 212/211, no sabemos bien, esta es una de las dudas que existen, nadie, hay discusiones eternas sobre esto, sobre si es en un año o en otro. Los romanos activan la diplomacia en Grecia y van a buscar la alianza con los etolios. El encargado de firmar este acuerdo, este pacto, va a ser el magistrado que vimos antes, Marco Valerio Levino, que estaba protegiendo la costa de Italia, que va a cruzar, nos dicen las fuentes, con naves ligeras hasta Itolia y va, a partir de una serie de encuentros, va a firmar un pacto secreto. Esto es clave, es un pacto secreto en donde se van a establecer ciertas cláusulas, ciertas condiciones sobre esta alianza. Bueno, el pacto incluía además, ahora vamos a entrar en las condiciones, incluía además la posibilidad de sumar a los aliados de ambos bandos, pero en particular a los aliados de los etolios. Por ejemplo, eleos, espartanos o lacedemonios, a los ilirios, y también a Átalo o Atalo, el rey de Pérgamo, el rey que estaba en Anatolia, enemigo también de los macedonios. Bueno, lo que establecía el acuerdo, tenemos dos versiones sobre el acuerdo, pero lo que establecía el acuerdo en Tito Livio era que los romanos tenían que aportar no menos de 25 quinquerremes, las naves más grandes, por así decir, que existían en ese momento, todos los años, es decir, de 25 para arriba, y que los bienes muebles capturados, que incluían no solamente los objetos, sino también las personas consideradas legalmente muebles, los esclavos, serían para los romanos y todos los bienes inmuebles, las tierras, las murallas, los edificios, serían para los etolios. Eh, Parece que, según el tratado, nos cuenta Lidio, lo que más les interesaba a los etolios era recuperar las zonas que habían perdido digamos, en las guerras recientes con Filipo, sobre todo la región de Acarnania, que estaba, por así decir, entre Grecia, entre los romanos y los etolios, digamos, ahí como en un sándwich. Bien, Livio cuenta que, aunque el tratado tardó más o menos unos 2 años en ratificarse, enseguida se puso en práctica y los romanos enviaron 25 naves, enviaron a la legión también y empezaron a atacar a los aliados de Filipo.
Nos cuenta también, por ejemplo, que a finales del 211, por ejemplo, atacaron a esta localidad de Acarnania, esta región costera del oeste de Grecia, y también capturaron la isla de Zacinto, que en ese momento pertenecía a Filipo o a sus aliados. Bueno, acá esto que yo les muestro es una foto, la única que yo conozco, de la inscripción del Tratado Real, porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero además de la versión que tenemos de Tito Livio de este tratado, bastante imprecisa en realidad, en 1949 un grupo de arqueólogos excavando en la región de Acarnania encontró una copia de este tratado. Así que yo siempre digo que soy un optimista porque el trabajo de los arqueólogos siempre está trayéndonos cosas nuevas y obviamente esas cosas nuevas nos permiten muchas veces reescribir la historia del periodo. En el caso de este tratado, la inscripción de Tirreo de 1949, bueno, provocó una serie de debates enormes porque las cláusulas del tratado son muy diferentes, por así decir, o no sé si muy diferentes, pero son diferentes a lo que Livio nos cuenta. Mientras que en el texto de Livio la división de los bienes es muy clara, es los bienes muebles para los romanos, los bienes inmuebles para los etolios. En la inscripción de Tirreo tenemos muchos más detalles. Tenemos esencialmente tres cláusulas. ¿Y qué dicen las cláusulas? Dicen lo siguiente, se las copio acá. Primera cláusula, en caso de que los romanos hubieran capturado por la fuerza algunas ciudades de estos pueblos, estas ciudades y sus territorios, según el parecer del pueblo de los romanos, se entreguen en posesión al pueblo de los etolios. Lo que los romanos hubieran capturado, excepto las ciudades y los territorios, consérvenlo los romanos. Es decir, esta primera cláusula coincide con lo que dice Livio. Las cosas móviles le corresponden a los romanos, todo lo demás a los etolios. O al revés, el territorio, lo inmueble le corresponde a los etolios, todo lo demás a los romanos. Hasta acá no hay ningún problema. Pero ahora tenemos la segunda cláusula, que dice lo siguiente. En caso de que los romanos y los etolios hubieran capturado en común alguna de estas ciudades y sus territorios, según el parecer del pueblo de los romanos, se entregarán en posesión para los etolios. Lo que se hubiese capturado, excepto las ciudades, sea en común para ambos. O sea que ya no es lo mismo. O sea, acá lo que tenemos es que Livio parece haber exagerado, parece haber tirado las condiciones en favor de los romanos, o parece haber simplemente copiado la primera cláusula, mientras que en el texto lo que tenemos es que cuando se capturase una ciudad en común, los bienes serían distribuidos en común. No podemos dejar de soslayar la importancia que tienen estos bienes en común, los bienes móviles, porque muchas veces no solamente estamos hablando de oro y plata, estamos hablando de personas que son los bienes más valiosos en muchos casos, los rehenes, los que pueden pagar esas grandes cantidades de riqueza. Finalmente, tenemos en la tercera cláusula que dice lo siguiente. En caso de que alguna de estas ciudades se entregaran o se unieran a los romanos o etolios, estos hombres, ciudades y territorios, según el parecer del pueblo de los romanos, se entreguen a los etolios para que se unan a la confederación de estos. Es decir, que acá aparece una tercera cláusula que nos muestra qué pasaría en caso de que no se capture la ciudad, sino que la ciudad se entregue voluntariamente. Acá ya hay algo distinto, es decir, ya no se habla de una captura por la guerra, sino que se habla directamente de una captura diplomática, por así decir. Y en este caso, no hay una repartición de bienes, sino que directamente las ciudades se van a unir a la Liga de los Etolios. Con lo cual, digamos, podemos ver que las condiciones, lejos de ser tan sencillas como aparecen en el Livio, más bien son complejas y favorecen mucho a los etolios. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Voy a aprovechar ahora que nos queda un poquito menos de un minuto que se va a cortar, pero si quieren hacer una pregunta, ¿no? No, Bueno, paramos. yo un comentario, si me alcanza el tiempo. Sí, El segundo punto se parece, yo estoy pensando en la batalla de Kadesh, que hay discrepancias entre el relato egipcio para los egipcios y el relato hitita para los hititas. Si Polibio no estaba pensando en un lector específico que agarraba y copiaba todo como más favorable a los romanos y esta inscripción fragmentaria que fuera dirigida a otro público.